en un pasaje bastante, diríamos, bastante sorprendedor en el accionar de Jesús. Para ello, les invito a abrir la palabra del Señor, Evangelio según San Lucas, capítulo número 5. Vamos a concentrar la enseñanza, verso 12 al 13, del verso número 12 al verso número 13. ¿Sí? Evangelio según San Lucas, capítulo 5, verso número 12 y verso número 13. ¿Lo tiene? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Verso número 13, léalo por favor. Amén. Sí, hasta allí la palabra del Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro y hagamos una breve oración. Padre celestial, en el dulce nombre de Cristo Jesús, oh Dios, te damos gracias porque usted nos permite día a día, Señor amado, poder estar aquí en su casa cada vez que tenemos la oportunidad de, Señor amado, tener un culto, un tiempo de adoración y, cómo no, también de enseñanza. Suplico, oh Dios, en este precioso tiempo, que sea usted, mi Señor amado, pues manifestando, Señor, Padre, su gracia, su misericordia, Padre, y que de esa forma, Señor, tu pueblo, tus hijos puedan, Señor amado, pues ser edificados. Señor amado, te lo suplico, háblanos conforme a la necesidad que cada uno de tus hijos, Señor, puedan tener en este tiempo. También apresura los pasos, oh Dios amado, de cada uno de tus, Señor, de tu remanente, de tus hijos, para que podamos, Señor, ver también en esta noche, oh Dios, que todos podamos crecer espiritualmente en la misma medida, con la misma estatura, Señor amado, que la gracia suya pues se derrama. Oh Dios, te agradecemos pues, y creyendo que usted hará, Señor, conforme a la misericordia en este día, pues te daremos gracias una vez más en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos al Evangelio de Lucas capítulo 5. Allí hemos tenido nuestro texto de lectura. Dice el Señor, voy a repetir el pasaje bíblico leyéndolo. Dice: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, dice aquí, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante, dice allí, la lepra se fue de él. Amén. Hay obviamente situaciones que debemos de contemplarlas en este texto para poder ahondar en esta noche en la enseñanza. De primera mano, usted debe de entender que en los tiempos de Jesús, ya queriéndolo ver de una manera muy abierta, la lepra era una enfermedad incurable. Sí, de hecho, la lepra, dicen algunos, que de la cual se da a conocer en la Biblia, no necesariamente es semejante a aquella que posiblemente usted la conozcamos al día de hoy. Por ejemplo, hoy la lepra, que todavía existe, se la reconoce como el bacilo de Hansen, hablando ya de una manera científica, ¿sí? La lepra en la actualidad se la conoce como el bacilo, dice aquí, de Hansen. No obstante, sí, dice aquí el comentario, haber sido una enfermedad en su debido momento endémica en el Oriente, es muy dudoso, dice aquí, que las diversas enfermedades
relacionadas a la lepra se parezcan o se asemejen a la lepra, sí, actual. ¿Por qué? Porque la lepra, de acuerdo a los registros bíblicos, comenzaba como una especie de pronto diríamos como de sarna blanquecina. Sí, y eso más bien se lo podría enmarcar en tiempos presentes como una psoriasis más que como una lepra. Sí, pero bíblicamente esto se consideraba como lepra. Ahora, cuando vamos a la escritura, mi querido hermano, la lepra era una enfermedad incurable. Y el último registro bíblico, ojo con esto, uno de los últimos registros bíblicos de los cuales se haya dicho que alguien se haya sanado de lepra, solamente en la Biblia, ¿cuántos casos usted cree que hay? Por sanidad de lepra. ¿Alguien tiene algún conocimiento? Hay uno obviamente que es muy reconocido. ¿Cuál? Con Naamán el sirio. Y aparte de ese, ¿quién otro? Hay un rey también que cayó con lepra y oraron por él. Sí, también está María. Sí, recordará, sí, la hermana de Moisés. El último en cuanto a fechas, la última sanidad por lepra registrada en la Biblia ocurrió justamente con Naamán, 800 años antes de que este milagro que Jesús va a obrar por primera vez en su ministerio, porque de ahí en adelante Él tendrá la cura para la lepra. Mi amado, no se sabía humanamente o clínicamente de que un médico haya sanado a alguien con lepra. Por lo general, todos los actos de sanación de lepra solo vinieron por intermedio de Dios, porque luego de eso no había cura para la lepra. Debemos de entender esto. María fue curada de su lepra porque Dios dijo que por lo menos iba a tenerla, ¿cuántos días? 7 días. Amén. También un rey atrevidamente tuvo una sanción divina que salió con una mancha de lepra en su frente porque se metió en el altar y eso obviamente no estaba prohibido para que él lo haga y Dios lo castigó con lepra. Sí, mi querido hermano, debemos de reconocer también que obviamente Naamán fue de hecho sanado de la lepra, pero por intervención divina. Tanto así que cuando uno va a la Biblia, ver algunos textos por allí de referencia, cuando uno va a ciertos antecedentes, por ejemplo como Lucas capítulo 4 verso número 27, Jesús reconocía que la lepra era un mal incurable y que solo Dios podía dar sanidad. Eso está en Lucas capítulo 4 verso 27. Ahí doy la referencia del cual se dice, ¿sí? ¿Lo tiene? Dice el Señor, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos, mira, fue limpiado, sino ¿quién? Naamán el sirio. Es decir que la lepra, mi amado hermano, llegaba y no te dejaba. La lepra llegaba, mi querido hermano, y azotaba la vida del doliente y morían con lepra. Ahora, cuando vamos ya a la escritura, ya de un plano un poquito más legalista en cuanto a la ley, sí, el Señor dedicó 2 capítulos enteros para tratar aspectos relacionados a la lepra. Eso usted lo verá en Levítico, si me acompaña rapidito, a Levítico capítulo número 13, sí, y capítulo número 14. En el capítulo 13 se da las directrices de qué se debe de hacer cuando ya un hombre está contaminado por lepra. Y en el capítulo 14 se da, digamos, la terapia como para poder decir qué se debería de hacer si acaso alguien experimentase sanidad por lepra. Por eso cada vez que el Señor sanaba de lepra, ¿sí?, siempre los mandaba ¿a dónde? Hacia Él. Vayan al sacerdote. ¿Y por qué lo hacía? Para testimonio de ellos. No para testimonio del leproso sanado, sino de ellos, de los sacerdotes, para que ellos puedan ver, puedan observar que Dios sí sanaba lepra y que obviamente eso para ellos era algo como que decirle a un médico de Solca, el cáncer que está ya digamos diagnosticado se ha ido. Para un médico dirá, eso es imposible. Peor si hay una metástasis, que es lo que tenía este hombre, una metástasis. Él tenía, sí, mi amado hermano,
todo su cuerpo lleno de lepra. Absolutamente todo. Por eso la Biblia remarcará, de hecho, este texto, este pasaje bíblico, mi amado, lo nombrará también Marcos y lo nombrará el Evangelio de Mateo. Sí, 3 evangelios de los 4 hablará acerca de este hombre. Sí, y hará un gran eco para nosotros en esta noche, ya que Dios tiene algo muy especial que enseñarnos a través de la primera sanidad de un hombre leproso. Ahora, cuando vamos a Levítico capítulo número 13, sí, capítulo número 13, Levítico, allá en el tercer libro de la Biblia, dice el Señor. ¿Lo tiene? Levítico capítulo número 13. Dice el Señor allí lo siguiente. Déjeme ubicarlo. Aquí estamos. ¿Sí? Dice leyes, ahí tiene como prefacio, leyes acerca de la lepra. Versículo número 1 en adelante. ¿Sí? Leeré hasta el versículo número 3. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca, y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote o a uno de sus hijos los sacerdotes. Verso número 3, léalo por favor. ¿Qué Dios dice? Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga, es decir, el vello, se ha vuelto blanco y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Sí, y ahí, mi amado, usted tendrá todo el capítulo 13 y aparte adicional a este el capítulo 14 para poder reconocer todo cuanto se tenía que hacer y no hacer con respecto a la manifestación de la lepra en el cuerpo de una persona, sea hombre o sea mujer. Ahora, y voy a volver ya en breve nuevamente a ese texto. Cuando volvemos al Evangelio de Lucas, capítulo número 5, que ha sido allí nuestro punto de partida en esta enseñanza. Verso número 12. Mi amado, es necesario rescatar algo importante en cuanto al antecedente de la lepra. Mi amado, para todo judío, por lo menos para toda persona que reconocía en la Escritura ¿qué era la lepra? La lepra era considerado bíblicamente como una maldición de parte de Dios hacia el hombre. Sí, esto es algo importantísimo, mi amado, poder reconocer. Sí, bíblicamente la lepra era reconocida, y ya lo vamos a ver en breve, sí, con ciertos pasajes de referencia. Pero, mi amado, la lepra era reconocida como un mal de parte de Dios para el hombre. Así de sencillo, era como un castigo divino. Si alguien de pronto pudiera llegar a manifestar una maldición contra alguien, diría que Dios te haga dar lepra, o que Dios ponga sobre ti la lepra, o su mano o su ira, y eso representaba lepra. Mi querido hermano, habían 3 razones esenciales, bíblicamente hablando, en Lucas capítulo 5, por las que este hombre bien pudo haber desistido de buscar su sanidad. 3 razones esenciales. Sí. La primera de ellas tiene mucho que ver, sobre todo, mis amados hermanos, por los antecedentes históricos con respecto a la lepra. ¿A qué me refiero? Si el leproso hubiese estimado su lógica, su razón y su enfermedad, él bien hubiera dicho: mi mal no tiene cura. Y como tal, acostumbrarse, como lo hacen muchos, acostumbrarse a sobrellevar su mal hasta que se muera. De hecho, mucha gente hace eso cuando es desahuciada. Cuando mucha gente es desahuciada, básicamente hay quienes, a unos los desahucian muy rápido. Hay unos que posiblemente a los familiares le digan: mira, su pariente va a salir del hospital, pero le quedan 3 meses de vida. Y por lo general no se equivocan. A otros por allí les dicen: mira, tiene 6 meses. Pero con el tema de la lepra no era necesariamente algo que se podía determinar en tiempo, que duraría 1 mes, 3 meses, no. La lepra era un mal que empezaba en la piel. Pero una vez que toda la piel se enllagaba, mi amado, toda ella quedaba expuesta a cualquier infección. Sí, porque recuerde que por así decirlo, nuestra capa protectora
para el mundo exterior es nuestra piel. Quiero que entienda esto, ¿sí? Así como del planeta es la capa de ozono que la protege justamente de toda radiación o de cualquier otro tipo de, diríamos, de desenlace cósmico, ¿sí? Para que la Tierra permanezca cubierta o protegida, lo es la capa de ozono. Nuestra piel, mi querido hermano, tiene, diríamos, el atributo de protegernos también de lo exterior. Mira, pregunto yo, mira qué tan resistente es la piel. ¿Cuántos de ustedes se han manchado sus manos de cualquier tipo de, diríamos, de tinte, de colorante, de grasa, de pintura? ¿Cuántos? Mucho más, sobre todo los que trabajan en estas áreas como de talleres. Mi amado, ¿cuánto no resiste la piel? ¿Verdad? ¿Cuánto no resiste la piel? La piel cuando se envejece, mi amado, pierde sus atributos e inclusive hay enfermedades que pueden ustedes ver y comprobarlas de pronto investigando ya por su cuenta, de que cuando se nacen sin diríamos, sin todos los elementos que la piel debe de tener, la piel puede ser, mi amado, el punto más débil de todo el cuerpo. Hay personas que tienen prohibido, por ejemplo, salir para estos solazos que hacen hoy por hoy cada día, porque la piel puede llegar a contagiarse de cáncer, por así decirlo. Si pueden llegar a presentar cáncer como tal. Mi amado, la piel es resistente, sí, de muchas formas y de muchas maneras. Esta, mi amado, aguanta, digo yo, el uso y el abuso. Sí, pero Dios le ha dado de esos atributos para protegernos de nuestro mundo exterior. Ahora, si cuando vamos a este texto, yo veo un primer antecedente que el leproso tiene que vencer. El primero, insisto, él debe de lidiar, ¿sí?, con su mente al poder, ¿sí?, gestionar en su interior de que su mal no tiene cura, pero él tiene que vencer eso. Si él se queda en esta primera etapa de que su mal, ¿sí?, no tiene cura, yo le aseguro que jamás siquiera hubiese intentado ir a buscar a Jesús. Sí, jamás. Esto creo que está muy cerca, me parece. Sí, jamás se hubiese él dispuesto a decir, voy a buscar a Jesús. Es como cuando alguien, insisto, lo desahucian. Ya un desahuciado no dice, ay, vamos a buscar otro médico. No, el desahuciado simplemente va, se encierra en su casa y su familia se resigna y esperan la hora de su muerte. Y así terminaría todo. Mi amado, este leproso tiene que vencerse a sí mismo. Insisto, cuando uno va a Lucas capítulo número 4, que yo ya le hice leer, el verso 27, Jesús mismo en el capítulo anterior, estoy repitiendo ese texto, esa porción bíblica, Jesús ya había mencionado, en versículos anteriores, posiblemente el leproso ya estaba ahí. Sí, el leproso estaba posiblemente a lo lejos, apartado de pronto de la multitud, pero escuchando posiblemente de que Jesús había dicho de que muchos leprosos habían y que obviamente ninguno había sido sanado en Israel. Ninguno, solamente un hombre llamado Naamán, y eso siendo extranjero. No lo sé, pero si tú estuvieras en una predicación, sí, de pronto a casa llena y alguien predicando en el altar diga que tu mal no tiene cura y que posiblemente nunca la tendría, ¿cómo quedaría tu fe expuesta? Por el suelo. ¿Cómo quedaría tu estado de ánimo? Por el suelo. Entonces, este hombre posiblemente en el capítulo anterior, del capítulo 4, verso 27, escuchó, de seguro que lo escuchó, que muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado. Ahora, no quisiera todavía adelantarme, pero hay una palabra muy interesante y que es clave para la enseñanza de esta noche, el término limpiar, y eso ahondaremos más adelante. Ahora, segundo aspecto por el cual el leproso debió haber arrojado la toalla para su mal. ¿Cuál era este? Algo que de hecho menciona el libro de Números. Acompáñame por favor, capítulo número 12, verso 9 al 10. Mira este segundo aspecto. Números capítulo 12, verso número 9 al 10. Voy a tomar solo como ejemplo esta primera referencia. Sí. Acompáñame, ven conmigo al libro de los Números, capítulo número 12. Números, capítulo número 12. ¿Lo tiene? Verso número 9, sí, al 10. ¿Qué nos dice ahí el Señor?
verso 9 sí, al 10. ¿Qué nos dice el Señor allí? ¿Lo encontró? Dice el Señor, sí. Léalo, por favor, léalo, para que pueda usted también participar. Ahora, esta situación, mi amado, estaba muy presente en todo judío, por lo menos en todo judío, no en todo oriental, pero sí en todo judío. La lepra era un castigo divino. La lepra era considerada por la nación de Israel como un castigo divino. Es decir, no solamente que era un mal incurable, dos, era un castigo de parte de Dios. Todo judío, mi amado hermano, por la escritura se podría decir, reconocía que sí, que la lepra tenía mucho que ver con el castigo de parte de Dios. Hay otro texto bíblico que quisiera compartir en esta preciosa noche, en este estudio, y acompáñeme por favor, porque es necesario considerar lo siguiente. Mira lo que nos dice el Señor. Sí, déjame ubicar el texto que quisiera darte a conocer. Sí, en el libro, déjeme un ratito. Tengo traspapelado, creo, un versículo bíblico acá. A ver. Sí, en Levítico capítulo 14, ven conmigo. Levítico capítulo 14, verso 34. Levítico capítulo 14, verso 34. Mira, Dios, mi amado, había de una u otra forma, había hecho saber al pueblo que la lepra era parte de su forma de castigar al pueblo. Mira lo que dice. Capítulo 14, Levítico 14, verso 34. Ponle mucha atención a estas palabras. Dice el Señor: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, ¿lo tiene? La cual, ojo, yo os doy en posesión. ¿Qué dice ahí? Si pusiere, ¿quién? Yo, hablando del mismo Dios. Si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa, dice allí, de la tierra de vuestra posesión, ¿qué ocurriría? ¿Qué nos dice el Señor? Verso 35, léalo. Ahora debemos de considerar, sobre todo en el verso número 34, que el que autorizaba o el que aprobaba que la lepra sea usada como un castigo venía de parte exclusivamente ¿de quién? De Dios. Recordando esa parte final: si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá, dice ahí, aquel de quien fuere la casa y tendría que darle aviso ¿a quién? Al sacerdote. ¿Para qué? Para que comience todo el trámite del capítulo número 13 y 14 de Levítico. Mi amado, por esta razón la lepra era considerada exclusivamente como un castigo de parte de Dios. Ahora, el leproso, hablando del leproso del capítulo número 4, del capítulo 5, de Lucas, el leproso tenía algo más en contra. Esto era lo segundo que tenía en contra. Primero, recuerde, su enfermedad era incurable. Segundo, para agravar la situación, su enfermedad había sido enviada ¿por quién? Por el mismo Dios. Por lo general, mi amado, un hombre leproso estaba considerado como un hombre obviamente inmundo. Un hombre que había sido, hay quienes inclusive decían que un hombre leproso era un hombre que estaba escupido de parte de Dios. Así como lo que pasó allá en el libro de Números, ¿con quién? Con María, de la cual cuando tiene Dios el diálogo con Moisés, le dice: si un hombre escupiere, si un padre escupiere a su hijo, no quedará inmundo por lo menos 7 días. Mi querido hermano, este segundo agravante, este hombre también tiene que vencerlo para poder acercarse a Jesús. Si él no vence a que esto, nunca hubiera obtenido su milagro. Ahora, hasta aquí yo quiero sacar algo en limpio. No importa, y esto es algo importante en el marco de la gracia,
No importa, mi amado hermano, si otros dicen que no tienes cura. No necesariamente para enfermedad, sino aún para tu pecado o tu maldad. Mucha gente tiene este concepto. Ese hombre ya no cambia. Fulano así se va a morir. Con su mal, posiblemente borracho, posiblemente golpeador, posiblemente avaro o desamorado, sea el aspecto que sea. Mucha gente puede encasillarte allí y decirte, este así nació y así se va a morir. Ni Cristo, ¿usted ha escuchado esa expresión? A este ni Cristo lo cambia. ¿Sí ha escuchado, verdad, expresiones como esa? Mi amado, si alguien en Dios quiere ejercer sobre su vida un nuevo inicio, tendrá que vencer este tipo de dificultades, este tipo de paradigmas o posiblemente de inclinaciones de la sociedad en contra de él. Tendrá que vencer sus prejuicios y los prejuicios de los demás. El leproso, insisto, vence el primer y gran obstáculo. Sabe que tiene una enfermedad incurable, pero quiere intentarlo con Jesús. 2, sabe que lo que tiene ha venido como castigo divino, y posiblemente sí. La Biblia no hace mucho, diríamos, de entrever de qué había hecho el leproso. Simplemente va a las consecuencias. La lepra lo había llenado todo. Un hombre lleno de lepra. Como tercer aspecto, mi amado, este hombre tenía que luchar también, no solo con estos dos primeros aspectos, sino con el tercero y con el más difícil. Posiblemente, ¿quién? La sociedad. El hombre. Mi amado, había una orden de parte de Dios para mantener alejado de la sociedad a un hombre leproso. En Levítico capítulo 13, volvamos, yo le dije que iba a volver a Levítico 13. En Levítico capítulo número 13, verso 45 al 46, Dios mismo había dispuesto lo siguiente. Presten mucha atención en este pasaje. ¿Lo tiene? Levítico, el tercer libro de la Biblia, capítulo 13, verso 45 al 46. De allí que los historiadores tienen mucha razón, sí, porque creo que toman como base también este pasaje de la palabra. Dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará, primeramente no podía andar de lujo. ¿Cómo tendría que andar un leproso? Mira de por sí ya. Y esto no necesariamente porque era pobre, simplemente era un distintivo que tenía que adoptarlo por fuerza y ordenanza bíblica. Un hombre que tuviera lepra llevará vestidos rasgados. Imagínate Naamán, si hubiera sido judío, ¿cómo se hubiera presentado delante de Eliseo? Con su vestidura rasgada, pero como él no era judío, sino que era un extranjero, era un sirio, él sí fue con su vestimenta de general. Pero un judío con lepra, así hubiese sido rico, tenía que, por fuerza, rasgar sus vestidos, andar prácticamente en harapos. Adicionalmente, tenía que tener rapada su cabeza, y hay quienes dicen, sí, cabeza descubierta, y eso era rapado. Sí, para que su cabello no al volar no vaya, digamos, posiblemente contaminado, hieren el pie de que caiga un pelo de un hombre leproso que le caiga en la sopa de alguien. Tenía que andar con cabeza rapada, descubierta, pero totalmente rasurado. Sí, mi amado, un leproso tenía que tener básicamente un aspecto visible de su lepra. Sí, no podía esconderla. Aparte, dice la escritura, versículo número 45 al 46 tenía que estar, dice la Biblia, embozado. Este término embozado tenía que, se refería, creo que de manera más apegada al asunto de la actitud. Sí, cuando yo voy a un diccionario, porque creo yo, a una versión bíblica diferente, sí, y acompáñeme por favor, sí, voy a leer de otra versión, es decir, de la Biblia Jerusalén, con respecto a este texto. Nos dirá lo siguiente el Señor, ¿sí? Levítico 13 mismo, ¿no? Dice allí, versículo, espérenme un ratito, ahí está, versículo 45 al 46. Dice aquí, por ejemplo, el afectado por la lepra llevará los vestidos rasgados
y desgreñada la cabeza. Se cubrirá hasta el bigote en caso de tenerlo e irá luego, dice aquí, gritando, impuro, impuro. Dice en en la Biblia de Jerusalén. Ahora, cuando hablamos de el término, insisto, de embozado, es como que va de voz en cuello. Sí, a eso básicamente. Es como que si tuviese una especie de trompeta gritándole a la gente: aquí viene un hombre inmundo o viene un hombre leproso. Ahora, imagínate la vergüenza, si ya de por sí de sentirse separado o excluido porque estaba desahuciado, adicionalmente mal trajeado y adicionalmente gritándole a la gente a la distancia que estaba leproso. Y claro, ¿por qué lo hacía? Porque de lo contrario, si alguien, mi amado, si notara que un leproso se acercaba siquiera a unos cuantos metros de distancia, mi amado, podía tener sentencia de muerte. Porque ponía en riesgo, sí, a las personas que estaban con salud. Un leproso no podía aparecer así que porque sí en la ciudad. No, estaba decretado por la Escritura que tenía que o estar encerrado o a vivir en zonas totalmente alejadas de la sociedad. Cuando vamos pues, mi querido hermano, si a ese texto bíblico de Levítico 13, dice que tenía que pregonar: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. O sea, el daño no solamente era físico, el daño también era psicológico, emocional, sentimental, en todo sentido. En toda área, un leproso quedaba destruido. De ahí lo terrible que era la enfermedad. Estos tres aspectos el leproso tuvo que vencerlos. Tuvo que arriesgarse a meterse en la ciudad. Tuvo que pasar, mi amado hermano, por un trabajo psicológico bastante fuerte, porque tenía que vencer primeramente de que su mal sí tenía cura y Jesús era la cura. Dos, tenía que vencer, mi amado hermano, si su sentencia como de ser, porque cualquiera hubiera dicho: si ya Dios me maldijo, ¿para qué voy a buscar de Dios? Tuvo que vencer, mi amado hermano, aún posiblemente, diríamos, su estado de maldad frente a su Creador y decir: no importa, pero lo importante es intentarlo. Mi querido hermano, mucha gente, insisto, se puede quedar en estos, digamos, en estos obstáculos y no permitir que la gracia al final sea una luz de esperanza que se enciende para que te pueda alcanzar. Hay mucha gente que yo he escuchado que dice: hermano, yo no voy a la iglesia porque soy sucio, estoy puerco, me siento sucio, por eso no voy. Sí he escuchado, con verdad, a gente que utiliza este tipo de descripciones de sí mismo. Es que me siento sucio, por eso es que yo no voy a la iglesia. Hay quienes también dirán: hermano, cuando yo me limpie de estas cosas, entonces yo voy a buscar de Dios. Esa penosamente es la ideología de la gente. Eso es lo que piensa, eso es lo que ellos creen. Pero ellos no saben que no importa qué tan sucio, puerco y tan bajo hayas caído, en Dios siempre hay una fuente de gracia que puede llegar a alcanzarte. Siempre habrá. Ahora, todo lo que hemos visto, esa es la verdad. Y si lo quiero poner como lo que se hace cada fin de año, es el relleno del año viejo. Pero voy a ir a lo medular, a los huesos mismos. Hemos analizado aspectos generales. ¿Qué dice la ley con respecto a la lepra? Sí, bajo qué condicionantes la Biblia pone a la lepra como un mal, no solamente diríamos del cuerpo, sino un mal moral del hombre. Sí, sino que también, mi amado, se ha podido analizar en qué estado ese hombre estaba ubicado dentro de la sociedad. Reconociendo todo esto y volviendo al libro de Lucas, capítulo número 5, vamos por favor a ver en detalle algo que siempre ha estado ahí, pero que obviamente nuestra mirada no ha tenido la intensidad de poderlo detectar. Volviendo a Lucas, capítulo número 5,
verso número 12 al 13. Quiero que por favor, si abras bien, como diría en el Apocalipsis, abras bien tus oídos. ¿Sí? Porque yo creo que aquí Dios te puede bendecir. Y yo creo que sí. La cosa es quién desea ser bendecido por Dios. Parece un poquito absurdo preguntarlo, pero hay personas que piensan que no merecen la bendición de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, ojo, estaba en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, mira todo lo que tuvo que vencer este hombre, tuvo que ingresar a la ciudad, ¿verdad que sí? Tuvo que vencer sus paradigmas y luego dice que viendo a Jesús se postra con él, se postra con el rostro en tierra, es decir, su llaga, él ya que estaba totalmente diríamos desahuciado de tanta mal que tenía en su piel, ya no le interesa si se ensucia o no la frente, sabiendo que aún su frente tenía llagas y que al ponerlas en la tierra, ¿qué pasaba con esas llagas? Se iban todavía a corromper más de lo que ya estaban. Sí, se postra en tierra y le ruega al Señor diciéndole: si quieres, puedes limpiarme. Aquí hay algo curioso. El hombre leproso no pide sanidad, pide purificación, porque eso es lo que implica en el griego el término, y apúntelo a aquellos que les gusta, catarizo. ¿Sí? El término catarizo, que significa limpiar, ¿sí?, tiene que ver con purificación. Purificar, como lo que a veces usted hace lo mismo con el agua para tratar de sacar la suciedad de algo. Lo limpia, lo purifica. En los hospitales suelen poner los instrumentos quirúrgicos en unos hornos obviamente idóneos para el metal, y allí los ponen ¿para qué? Para esterilizar. ¿Qué cosa? Los instrumentos justamente que se utilizan en una operación. Y eso es lo que anda buscando este hombre, de acuerdo a la ley. De acuerdo a la ley, este hombre está buscando ser limpiado, porque la ley establecía que un leproso era inmundo. Y lo único que él tenía que esperar en el proceso de su sanidad, él tenía que esperar ser limpiado. De hecho, cuando presentaban la ofrenda, era por purificación, por limpieza. Usted ya leerá, insisto, esto tiene que leerlo ya de manera más extensa en casa, que ahí Dios en el capítulo 14 de Levíticos dará todas las pautas para que el hombre sea limpio, limpio, limpio. Usted encontrará y será limpio, y hará tal cosa y será limpio, y hará tal cosa y será limpio, porque había diversidad de lepras. Había lepra no solamente en el cuerpo, sino que también hasta había lepra en los muebles y en los enseres. La lepra podía adueñarse de todo, es como un hongo, que donde caía ese hongo hacía aparecer lepra. Por eso es que Dios, que era el gestor de esto, como castigo, buscaba que el hombre reconozca su inmundicia y obviamente con la lepra buscar en Dios su restauración para volver a ser limpio. Este leproso no le pide al Señor que lo sane de la lepra, le pide que lo limpie de la lepra. Porque el estado de corrupción de la lepra estaba dividida en dos partes, eran dos tipos de lepra, la maligna y la benigna. ¿Sí? La lepra maligna era como el tumor maligno, que dicen esto es maligno y esto va a acabar con tu vida. Pero también hay tumores que no son malignos, sino que son benignos. Y un tumor benigno, ojo con esto, puedes tú tenerlo en tu cuerpo, pero como posiblemente está allí y esté de pronto, en el cerebro, en un lugar riesgoso, de pronto cortan un pedacito de la nariz y dicen, no, es benigno, tranquilo, no te lo podemos sacar porque sería una cirugía de muy alto riesgo, puedes hasta comprometer tu vida. Déjalo ahí porque allí se va a quedar y eso no te va a mermar en nada. Entonces está bien, y lo soportarías y vivirías con él porque es benigno. Pero si es maligno, la cosa cambia. Este hombre tenía lepra maligna, obviamente, y estaba avanzadísima todo su cuerpo. Y él le dice al Señor, Señor, quiero que catarizo.
límpiame, quiero que me limpies. Quiero dejar de ser inmundo. Y el Señor le responde, sí, quiero, sé terapeuta. En el griego también. Así como cuando se topa el texto de Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿tú me ágape? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Dice, no, Pedro, a ver, oye bien, ¿tú me ágape, Pedro? ¿Tú me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que yo fileo contigo. Yo te quiero, le dice. El escenario aquí es el mismo. Este hombre le dice al Señor, Señor, por favor, catarizo, límpiame. Y el Señor le dice, no, yo claro que quiero, pero yo quiero es terapeu, que viene del término que usted conoce de terapeuta. Un terapeuta es aquella persona que posiblemente se toma el trabajo de no solamente sanar, sino que te hace la terapia de recuperación. Eso es lo fantástico cuando uno lee o profundiza en este pasaje bíblico. El Señor te dice, no, yo no quiero solo limpiarte, yo quiero ser tu terapeuta. Porque tú tienes muchos males que deben de ser sanados. Sí, la lepra es uno de ellos, pero tú tienes un daño psicológico, tienes un daño moral, tienes un daño sentimental. Tú te sientes una basura, has vivido toda una vida excluido de la sociedad. Tú necesitas más que ser sanado de la lepra. Quiero que entienda esto. Cuando Dios quiere hacer con este hombre un milagro, lo quiere hacer considerando en su vida el todo del daño que había causado la inmundicia de su lepra. Sí está enmarcado, sí se está comprometiendo con este mensaje. Cuando Dios quiere hacer algo con este hombre, no lo quiere hacer solamente bajo la esfera superficial de la limpieza, porque la limpieza hubiera sido solo para restaurar su carne, nada más. Pero ¿qué hay de todo lo perdido por causa de la enfermedad? Por eso me encanta cuando el Señor trató también con Job, esa sarna maligna que posiblemente era lepra. Cuando Dios comienza a restaurar a Job, no lo hace simplemente con su carne, sino que le hace devolver juntamente con su carne a todo su séquito, diríamos así, familiar, a todas sus amistades, a todos los que lo habían abandonado. Es decir, que Dios da un tratamiento de sanidad mucho más allá de una lesión superficial del cuerpo. Y eso es lo que este hombre, mi amado, escucha de Jesús. Él le dice, Señor, límpiame, catarizo. Y el Señor le dice, tranquilo, yo quiero, terapeuta contigo. Yo quiero entrar en terapia contigo. Yo quiero sanar, pero desde lo más profundo de tus males. Y esto, mi amado, el Señor lo inicia, haciéndole experimentar algo que posiblemente por decenas de años, no sé cuántos años habrá tenido este hombre, pero yo le podría calcular unos 40 años, edad promedio. Pero para que la lepra haya avanzado y haya tomado todo su cuerpo, por lo menos debieron haber pasado unos 20 años. Porque la lepra penosamente es un mal que va despacio, pero que avanza. Basta una llaga, una sola llaga en el cuerpo para que todo el mundo por esa llaga te deje separado y enclaustrado. No se diga si ya la lepra se veía por doquier. Si me arregla el sonido, por favor, sí, se lo agradecería. Mi amado, esta lepra estaba prácticamente, contaminado todo el cuerpo, absolutamente todo. El Señor le dice, versículo número 13, vamos en ese orden. Dice el Señor, entonces extendiendo él la mano. Jesús no tenía necesidad para esto, pero lo hace. ¿Qué cosa? El tocarlo. Cuando uno va a la Biblia, mi querido hermano, acompáñame por favor. Sí, vayamos al libro de los Salmos. Quisiera ver una referencia que no la tenía en consideración, pero yo creo que es importante poderla contemplar en esta noche. En el libro
de los Salmos, capítulo 107, verso número 20. Mira, el Señor no necesitaba hacer esto con este hombre, pero Él dijo que quería hacerlo. Quería limpiarlo. ¿Lo tiene? Salmo 107, verso 20. Dice el Señor allí, envió su palabra. ¿Lo tiene? Envió su palabra. ¿Y qué ocurrió cuando envió su palabra? Y los sanó y los libró de su ruina. Ahora, Dios bien pudo haber dicho, está bien, sé limpio, quiero, sé limpio. Y en ese mismo instante el hombre debió haber experimentado, sí, que todas sus llagas desaparecieron. Pero el Señor hace algo previo y lo toca. ¿Tú sabes cuánto tiempo había pasado este hombre sin tener un contacto físico? ¿Cuánta gente lo dejaba con la mano extendida? Diciendo, no, si tú tienes lepra. Si posiblemente tuvo esposa o tuvo hijos, si acaso, ¿sabes? Todo ese tiempo o periodo de años sin que sus hijos pudieran correr y decirle, papá, Dios te bendiga, o feliz Navidad, como se podría decir en tiempos presentes. Una palmada en la espalda. Alguien que posiblemente sí lo abrace y le diga, sabes que te quiero. No te rechazo por lo que eres. Aún así te sigo amando, y lo abraza. Mira que hay mucha gente que lo hace con sus seres queridos. Lo hace. Que saben que tienen algo crónico y aún así, sabiendo que ya le quedan unos cuantos meses de vida, pasan con ellos, los atienden, los bañan, les cepillan los dientes, les dan de comer en la boca, los cambian, los asean y dicen, no, yo tengo que hacer esto por él. Sienten que es la forma o una pequeña forma de cómo poder agradecer por tal o cual atención que él amerita y que ya le queda al poco tiempo, pues necesita ver por lo menos lo mejor de mí. Este hombre, mi amado, tenía hace rato que nadie ni siquiera ponía un dedo, una uña sobre él. Jesús comienza su terapia, mi querido hermano, depositando, dice la Biblia, su mano. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó y dijo, quiero, sé limpio. Es decir, terapeuta contigo, terapia contigo. No te puedo dejar simplemente limpio. Quiero ir más allá de una purificación. Y al instante, dice la Biblia, la lepra, ¿qué ocurrió en su vida? La lepra, dice aquí, desapareció, se fue de él. Mi amado, cuando yo leo el Salmo 103, verso número 3, dice el Señor, Él es quien perdona todas tus iniquidades y Él es el que sana también todas tus dolencias. Salmo 103, verso 3. Mi amado, ¿cuánto tuvo que haber luchado este hombre para llegar a ese momento? Insisto, ¿cuánto tuvo este hombre que haber luchado consigo mismo para llegar a este momento? Este hombre recibió, por así decirlo, recibió una equitativa, ¿sí?, reciprocidad divina por haber confiado de una manera única en medio de una sociedad que lo condenaba a muerte. Él tuvo que luchar consigo mismo, con el mundo entero, para poder llegar a estar allí frente a Jesús postrado en tierra. Mi amado, todo el que busca, dice la Biblia, encuentra. Todo el que pide, se le da. Y al que llama, se le abrirá. No importa el mal, no importa la gravedad. Solo hazlo. Hermano, pero la gente va a hablar si vengo otra vez al Señor. Sí, no importa, pero tienes que luchar con eso. Qué triste es ver que pese al mal que ya tienes, digamos, para ponerle una cereza a tu mal, a tu pastel. Mi amado, si te dejes a esas alturas todavía, si te dejes amedrentar por lo que pueda decir la gente. Mi amado, tú debes de ser consciente. No quiero hacer leña del árbol caído, pero si tú diste que hablar, aguántalo.
porque tú diste que hablar. Me decía el otro día una mamita, pastor, bueno, obviamente no digo el nombre, pastor, y voy a cambiar el escenario. Me dijo, por allí pasa esto con mi hijo. Digo, ¿de verdad? Sí, así que por favor. Y estaba enojado ese varón, me dijo, y a la verdad, si algo pasa allí, yo no sé, pero él dijo, culpa, me dijo. Y yo le dije, caballero, usted me ha dicho, algo pasa con su hijo. Y si algo pasa con él, la culpa no es mía, porque él ha provocado eso que está pasando. No quiero entrar en detalle, pero obviamente por ahí más o menos va el asunto. O sea, si alguien causó algo y dio que hablar, mi amado, tendrá que ser lo suficientemente valiente para decir, sí, es verdad, yo lo provoqué, debo de tener la valentía ahora de poder lidiar con esto. Imagínate un divorcio. Si alguien provocó un divorcio, no hizo bien las cosas en el matrimonio, la regó, la quebró, se divorció, ¿la gente va a hablar o no va a hablar? Por supuesto que va a hablar. Obvio que va a hablar. ¿Qué quieres? ¿Que le diga, ay, qué lindo, el hermano no hizo nada? No, hiciste algo terrible. Perdiste la estabilidad de un hogar. No supiste cómo hacerlo, pero gracias a Dios, Dios puede restaurar a un divorciado. Amén. Fracasaste, quedaste embarazada, saliste con un muchacho no bajo la bendición divina. ¿Qué vas a hacer? ¿La gente va a hablar o no va a hablar? Va a hablar. ¿A quién le vas a echar la culpa? ¿A la gente? No, tú diste que hablar. Tienes que aprender a lidiar con eso. Si quieres tu milagro, tienes y debes que aprender a vivir con eso. Este hombre tuvo que vencer todo eso para poder al final encontrar, sí, una bandera de victoria llamada Jesús. Por eso es que ese hombre necesitaba terapia. Yo te quiero limpiar, yo quiero hacer terapia contigo, le dijo el Señor. Él solamente quería ser limpio para poder quitar su inmundicia, de la lepra, su cuerpo. Y el Señor dijo, no, tú tienes algo más que yo debo de tratar. Tu mal viene desde adentro. Si tu rechazo te ha hecho ser o te ha hecho ver a ti mismo como algo totalmente inservible, y yo tengo que trabajar allí. Tengo que hacer terapia contigo, como lesiona los huesos. La terapia, mi amado, para huesos es larga y es dolorosa. Mas, sin embargo, el proceso ayuda a que los huesos se vayan y los músculos, los tendones se vayan fortaleciendo. Mi querido hermano, por allí también se podría sacar a entrever cuando uno va al Evangelio de Mateo, capítulo número 9. En el Evangelio de Mateo, capítulo número 9, por eso me encanta cómo el Señor trabajaba, sí, en esa área. ¿Lo tiene? Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 35. Dice el Señor, recorría Jesús. Verso 35. ¿Lo encontró? Dice el Señor, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y dice allí, que es lo que quiero resaltar, dice aquí, y sanando toda enfermedad. Y cuando el Señor, dice toda enfermedad, mi amado, no necesariamente tenía que ver con enfermedades del cuerpo. Cuando se habla de toda enfermedad, implica el término todo. Enfermedades del alma, el Señor las sanaba. Enfermedades emocionales, el Señor también las sanaba. Enfermedades del cuerpo, por supuesto que también sanaba. Dios, cuando entra a sanar, lo hace integralmente. Integral. Y tú tienes que tener, obviamente, si
tienes que tener la inclinación de dejar a Dios que pueda ingresar a esas áreas. Yo pregunto, si de pronto una enfermedad causó una crisis en tu vida, hablando de una crisis nerviosa, por ejemplo. Hay mucha gente que luego de un accidente de automóvil, me recuerdo tanto, eso pasó hace algunos años atrás, que una hermanita, si yo tenía el carrito, ¿no? Una hermanita se subía, ¿sí? Y me decía: pastor, cuidado, pastor, cuidado, se estrella. Y es que, hermana, tranquila, si voy despacio. No, cuidado, hermano, cuidado. Ay, vino un carro, ay, Diosito lindo. Ay. Digo, hermana, váyase atrás mejor. Digo, pero ¿por qué se pone así? Es que yo tuve un accidente, dijo ella, y me dejó traumado. ¿Tú no crees que Dios no tiene que sanar eso? Claro que sí. ¿De qué saldrá, de qué servirá salir, digamos, de la crisis del choque, hablando de una rotura de hueso, de algo, si todavía tienes secuelas de ese mismo accidente, secuelas en tu psiquis? La pregunta es: Dios solamente me puede sanar los huesos, pero la mente no. No, Dios quiere sanar toda la dolencia. Y este leproso necesitaba ser sanado en muchas áreas de su vida. Mi querido hermano, por eso insisto, cuando se lee el verso 35, dice el Señor que Él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mira lo integral. Toda enfermedad, pero también toda dolencia. Hay mucha gente, mi amado hermano, que tiene más dolencias que enfermedades. Uy, hermano, no puedo dormir y no puedo dormir y no puede dormir. Eso es una dolencia que puede ser provocada por mucho estrés, mucho problema, deudas. ¿Me entiende? Y Dios quiere sanar dolencias también, no solo enfermedades, dolencia. Hay quienes, amados, pueden estar enfermos porque, insisto, terminaron una relación sentimental y quedan destruidos. Y tú necesitas no ser solamente limpio, sino ser, como lo decía acá en el griego, necesitas la terapia. El problema es que mucha gente piensa que Dios no puede sanar esto. Y se privan, callan y no. Y mira, así como mucha gente dice: pastor, ore por mí, o ore por fulano. ¿Y qué pasó? Ay, hermano, es que lo van a operar, es que esto. Pocos son los que me dicen: pastor, quiero que me ayude en oración, porque a la verdad siento un dolor en el corazón, me dejaron y no puedo superar mi crisis sentimental. Pocos son los que piden ayuda en esta área. Porque piensan que Dios, eso no sana. Eso Dios no puede curar. Hermano, siento fobia por la oscuridad. Nunca, jamás en mi vida he visto que alguien me diga: pastor, ore porque tengo fobia por algo. Jamás. Porque piensan que Dios, ese tipo de dolencias, Dios no sana, o que a Dios no le interesa. Y Dios es el más interesado en que tú estés sano en cuerpo, en mente y en espíritu, mi amado hermano. ¿Sabes para qué? Para que le puedas servir. Concluyo con esto. Cuando volvemos al Evangelio de Lucas, luego de que el Señor hace lo que hace con este hombre, le ordena algo. Y lo primero es que cumpla con el ritual. Qué importante, amado hermano, mira, es tener en cuenta. Porque para muchos dicen: no, pues si ya el Señor lo hizo, ya está ahí nomás, ya para qué de ahí seguir. No. Ya vamos a entrar en materia. Dice, mira la orden. Le mandó, versículo número 14 estamos, ¿lo tiene? Le mandó que no lo dijese a nadie. Diría cualquiera: pero ¿cómo así, hermano? Si uno cuando experimenta un milagro, lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? ¿Dar qué? Dar testimonio. Sí, y claro, el Señor no es que no le dijo que no dé testimonio. Él iba a dar un testimonio, pero no de la forma en la que Él lo quería, sino en la forma en la que Dios
lo había dejado establecido. Ojo con esto. Mucho ojo con esto. A veces, mi amado, las formas, aun cuando no suelen ser para muchos de mucha importancia. Usted ha escuchado la expresión, no, el problema no es de fondo, el problema es de forma. Por ejemplo, qué sé yo, hacen la comida, pero primero sirven el arroz. O primero sirven el jugo. Obviamente, si usted sirve primero el jugo, lo primero que le va a quedar corto cuando comience a comer el arroz, ¿qué cosa es? Es el jugo. Pero ese es un problema de forma. Porque usted va, habla con la persona que sirve, oiga, primero sírvele el caldo, porque este muchacho es mañoso, no va a comer. Entonces el problema de forma se arregla rápido. Pero esta forma en la que el Señor quería que este leproso la absorba en plenitud, tenía, mi amado hermano, sí, un peso muy importante. Ahora, ¿qué es lo que quiero resaltar en esto? Amado, a veces la forma es la clave para poder traer gloria de manera idónea a Dios. Yo sí cuestiono muchísimo, hasta en la forma en que uno se para aquí para dar testimonio. Ojo con esto. No deja de ser menos importante que el mensaje central, medular. Hasta para dar testimonio, la forma debe de ser idónea a lo que la Biblia dice. Porque no es lo mismo, hago la mímica, con chicle en boca. Hermano, Dios le bendiga, hermano. El Señor me sanó. ¡Aleluya! ¡La gloria a Dios! Y me siento. La forma, mi amado hermano, tiene mucho que ver a la hora de traer una gloria idónea a Dios. Yo le digo a mi esposa a veces allá atrás, digo, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Hasta para alabar al Señor, la forma deja mucho que ver, ¿sí?, al Dios al cual traemos gloria, honra y alabanza. Hasta para predicar la forma define, amado hermano, qué tipo de Dios estoy dando a conocer al pueblo. Y Dios, mi amado, determina que la forma de este milagro no podía salirse o no podía encuadrarse de la manera que Él quería, sino de la manera que Dios le había establecido luego de haber recibido su milagro. Muy interesante, ¿verdad? Mucha gente, digo que se sale fuera de estos pequeños detalles, pero que son valiosos. Insisto, mi amado, el Señor le manda, le ordena, y lo primero que le dice es, mira, esto que tú acabas de recibir, quiero que no se lo digas a nadie. Ahora, ¿cuál era el entorno del leproso? Otros leprosos como él. Obviamente, su entorno, por lo menos hasta esa fecha, todo el entorno hasta esa fecha era un entorno de gente desahuciada. Y el Señor le dijo, no lo cuentes, porque si no voy a tener aquí una fila de leprosos interminables. Y el milagro o la concesión de tu milagro ha sido en este día para ti. Para ti. Porque si vienen más leprosos, ellos no vendrán bajo la condicionante que tú has venido. Este hombre venció muchas cosas para ir a los pies de Jesús. Amén. Dios tuvo que tratar mucho en su corazón, en su mente, para poder luego recibir lo que ha recibido. Si otro leproso venía bajo otras condiciones, mi amado, de seguro el Señor no hubiese obrado, o por lo menos si hubiese hecho algo, solo lo hubiera hecho a través del cuerpo, pero nunca a través del alma. Mira que es importantísimo la forma. De ahí que mucha gente, hasta para poder invitar a un enfermo a la iglesia, hermano, hay que saber dar bien las directrices de la invitación. Uy, hermano, que me duele. Aquí van a la iglesia y el pastor ora por ti, te vas a hacer. Vete.
métete en la fila, métete. Yo he visto cuando el Señor ministra, ¿viste? Los padres, los esposos, las mujeres, empujan al marido, anda tú, métete ahí. Y el marido, ya, pues déjame, empuja. Anda, que te ore. Así son. Yo los he visto. Párate, ay, deja, tranquilo, todavía no. Anda. Y el Señor dijo, no, así no. Amén, sí estamos aprendiendo, ¿verdad? Esto es palabra del Señor, le cuento. Así no es. El Señor le mandó que no lo dijese a nadie y que si el testimonio él lo quisiera dar, lo diese bajo los parámetros que para él y la ley lo decían, estaba ya establecido, de que vaya, dice la Biblia, muéstrate al sacerdote. Amén. Muéstrate al sacerdote. Ofrece por tu purificación, porque había obviamente un sacrificio que realizar en cuanto al derramamiento de sangre para que haya remisión de qué cosa. Él necesitaba hacer esto, porque él tenía que también ante la ley, obviamente bajo su contexto de vida, tenía que pagar culpa por el pecado. Y Jesús todavía no había muerto. Tenía que haber derramamiento de sangre para que haya remisión de pecado. Eso implica de que el hombre, la lepra la tenía bien ganada. Era pecador. Y posiblemente la gravedad de su culpa había hecho que Dios como castigo le dé lepra. Preséntate. Ofrece por tu pecado, por tu purificación, según mandó Moisés, para dar testimonio a quienes. A ellos. Ahí está el testimonio. Pero no era como él quería. No era como él se lo imaginaba. Era como el Señor lo había ordenado. Mi amado, dicho esto, yendo a un pasaje paralelo, en este caso el sano, el que era leproso ya no estaba, mi amado, hizo todo lo contrario. Cuando vamos a un texto paralelo, acompáñame por favor al Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Verso 44 al 45. Yo no sé por qué somos tan mal llevados. Pero así es el corazón del hombre. La verdad que somos tremendos. ¿Lo tiene? ¿Ya lo tiene? Marcos capítulo 1, verso 44 al 45, dice el Señor, y le dijo, mira, es decir, está atento a lo que te voy a decir. No digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos, es decir, para hacerles saber a los sacerdotes que Dios todavía sigue, ¿qué cosa? Con la lepra. Sigue obrando en sanidad, sigue obrando en purificación. Quiero que ellos lo vean en ti. Pero ido él, es decir, apenas se fue, comenzó a publicarlo mucho. Es como que Jesús le hubiera dicho, quiero que salgas de aquí y lo grites a los 4 vientos que te sané. ¿Eso le dijo el Señor? No. Mira qué mal llevado que somos. Y con el milagro fresquito, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús, ¿qué cosa? No podía entrar abiertamente en la ciudad. Mira la torpeza. Usted dirá, pero ¿por qué torpeza? Mi amado, Jesús, ¿qué crees que quería?
entrar a cada ciudad, andar sana, 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 sana. Él tenía algo más sublime que sanar, sanar, sanar. ¿A qué fue él? A pregonar el mensaje de salvación. La fe tenía que entrar por el oír, y el oír de la palabra de Jesús. Cuando este hombre comenzó a divulgar la sanidad, todo el mundo venía a Jesús no para escucharlo, sino para ser sanado. Y el Señor, obviamente, en su corazón pensando, decía: si yo te sano, vas a volver a morir, pero irás al infierno. Pero si tú me escuchas, así tengas la enfermedad, cuando te mueras, porque has creído en mi evangelio, te levantarás después de la muerte. Mira cómo malogramos el plan de redención cuando queremos, aún hasta en la forma, querer cambiar lo que Dios nos ha establecido. Hay que saber presentar correcta o idóneamente a otros el mensaje de Cristo. Por eso es que yo le corro donde otros van buscando gran campaña de sanidad, y la gente corre. Ay, está venido fulano, va a haber sanidad, vamos, vamos. Está bien que haya para el inconverso, pero hasta los hermanitos se ponen en la lista. Y no es así, mi amado hermano. La forma sí importa cuando se trata de aspectos espirituales. Porque de lo contrario, la gente se acercaría a Jesús con expectativas distintas a las que él anhelaba, obviamente, llegar a la gente. Es como que alguien venga solamente porque saben que tú das plata y sin intereses. ¿Quién no te buscaría? ¿Ah? ¿Quién no acudiría a ti? Obviamente, todo el mundo. Este da plata y sin interés. Ya, una lista, una larga espera tendría para dar plata. Mi querido hermano, este hombre, insisto, hizo todo lo opuesto. Y claro, estorbó el plan de Dios que quería para esas ciudades: pregonar el evangelio. Dice la Biblia tal cual que ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que tenía que quedarse ¿dónde? Fuera, en los lugares desiertos, y aún así, ¿qué hacía? Venían a él de todas partes. Mi querido hermano, hoy hemos hablado un poco de todo. Claro, lo más importante es la forma en la que este hombre fue sanado y de la manera en la que Dios quiso restaurar la vida de este hombre leproso. Pero no es menos importante, que debemos también de considerar, es que hay que tener sumamente en cuenta de que luego de un favor o luego de un milagro recibido, tratar de guardar la directriz que Dios ha dejado preestablecida en la Biblia de cómo debe de ser mi milagro en Dios sobrellevado también. Hasta lo que Dios hace en nuestras vidas debe de ser, mi amado hermano, bien orientado. Porque de lo contrario se puede crear un despropósito en la obra de Dios en tu propia vida. No en ti necesariamente, sino en otros. Por lo menos yo quisiera como pastor que todos los que pasen por esa puerta vengan buscando a Cristo, luego a sus milagros. Que vengan buscando al Espíritu Santo, luego a servir en algo acá. Que primero vengan buscando a Dios y no al instrumento. Que vengan buscando, amado hermano, a las buenas nuevas del Evangelio. Y luego a las dádivas que les da el Evangelio. Pero si viene la gente solo a querer buscar algo y luego de que lo obtienen dan la vuelta y se van, ¿de qué les aprovechó haber venido a la iglesia? ¿Me explico? Mi querido hermano, considere en este milagro un lado muy positivo de este hombre, porque no hay que desmerecer todo lo que él tuvo que vencer para poder obtenerlo, pero también, mi amado, qué tan fácil se le escapó la grandeza de haber hecho en Dios según lo que Jesús le había ordenado.
Este hombre hubiera sido de mayor utilidad para el ministerio de Jesús si hubiese guardado estrictamente el reglamento que Jesús le había dado. Anda donde el sacerdote, que ellos se encarguen de dar testimonio. Tú en este caso no. Hazlo como yo te lo he dicho. Amén. Que el Señor añada mucha bendición a tu vida. Aleluya. Oremos a Dios en esta hora. Amantísimo Padre Celestial, agradecemos, Señor, las misericordias que tú nos muestras cada día en textos como estos. A la verdad es un océano muy profundo cada vez que se lee o cada vez que se medita en textos bíblicos en los evangelios. Cada vez se hace más insondable, Señor, el poder llegar a lo medular,